Buenos días, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Puerto Colombia. Aquí estamos una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para revisar un tema que tiene relación con la cosecha. Este mes vamos a estar tratando los temas sobre la cosecha. Ese va a ser el énfasis de este mes de junio, que comienza hoy. Así que empezamos primero con un saludo especial a todos, y además de eso, además de los miembros de la iglesia, también un saludo para todos aquellos que pueden estar escuchando este mensaje en algún momento, ya sea en directo o sea en diferido. Esperamos que sea de bendición para todos. Entonces, como vamos a hablar de la cosecha, el tema es sobre la cosecha. Quiero empezar haciendo una definición sobre qué significa la cosecha. ¿Qué es una cosecha? Una cosecha es el producto de lo que se ha sembrado previamente. O sea, lo que se cosecha es lo que se ha sembrado. Siempre que sembramos, nosotros esperamos obtener una cosecha de lo que sembramos. Pero para poder recoger una cosecha debemos primero haber sembrado, y para sembrar tenemos que preparar la tierra. Y una vez preparada la tierra, esta tierra debe ser también abonada, y ya una vez que la semilla es sembrada, brota, entonces tenemos que cuidar los abrojos y cuidar la matica que va creciendo, limpiándola de la maleza, limpiando de los elementos que pueden llegar a dañarla y que pueden llegar a entorpecer finalmente el buen fruto de esa semilla, de esa siembra. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Capítulo 20 del 1 al 10. Vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, aquí vamos a ver varias cositas que nos llaman la atención en este pasaje. En primer lugar, de pronto ustedes se pueden preguntar qué tiene que ver este pasaje del sepulcro de Jesús y el lienzo y el que no encontraron el cuerpo, y qué tiene que ver eso con la cosecha. En realidad, este pasaje tiene que ver no directamente con la cosecha, sino con nuestra condición humana y cómo afecta a nuestra condición humana en relación con la cosecha espiritual que nos pide el Señor. Entonces, nosotros vamos a ser los sembradores, pero tenemos que mirarnos primero cómo somos para poder entender cómo debemos ser y cómo espera Dios que seamos. Y cómo hace Dios para transformarnos de como somos a como Él quiere que seamos. Entonces,
Primero tenemos que entender una cosa. Vamos a analizar en el pasaje de el Evangelio de Juan, y dice que la primera que estaba allí era la Magdalena, María Magdalena. Ustedes recuerdan por qué María Magdalena estaba tan pendiente de Jesús. María Magdalena era una mujer muy agradecida. María Magdalena fue la mujer que iban a apedrear una vez, que la iban a apedrear por la adúltera, y que Jesús dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y después le dijo a ella que no pecara más. María Magdalena era la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Ustedes recuerdan que Jesús también hizo una buena amistad con ellos y pasaba mucho tiempo con ellos y era muy amigo de Lázaro. Eso es simplemente para ponernos a tono con el entorno de las relaciones de las personas. Aquí habla de un discípulo que dice al que amaba a Jesús. El otro discípulo no lo mencionaban por una razón, porque este discípulo era Juan, pero no lo mencionan aquí directamente con nombre, porque Juan era un muchacho. Juan no era una persona adulta, y probablemente las personas adultas en ese entonces no eran tenidas en cuenta dentro de del plan, digamos, válido como persona adulta, como persona que se valía por sí mismo. Y lo otro que vamos a ver es la posición que llevaba Pedro en cuanto a su incredulidad o a su dudas sobre lo que estaba sucediendo. Juan era un muchacho joven, y él amaba mucho a Jesús, y Jesús lo amaba mucho a él. Quizá decían que lo amaba era porque quizá lo consentía mucho, porque era un muchachito. Ese era el apóstol Juan, que después fue el apóstol Juan, una vez que maduró, creció, entonces se convirtió en apóstol. Bueno, este pasaje nos dice también que ellos llegaron allí, pero al final dice que no habían entendido la escritura y era necesario que él resucitase, de los muertos, y volvieron con los suyos. Entonces vemos una parte de esta escritura en la cual nos está hablando de una porción que también tiene que ver con nosotros, y esta porción que tiene que ver con nosotros es nuestra incredulidad, nuestra duda. Nosotros no alcanzamos tal vez a creer plenamente, o por lo menos la mayoría no entra a una convicción completa. Siempre hay algún defecto en la fe de los hombres. Quizá estos héroes de la fe, después que recibieron el Espíritu Santo, habiendo conocido a Jesús, ellos llegaron con un coraje tremendo, un coraje muy fuerte, que les permitía llegar hasta enfrentar la muerte por el Evangelio. En realidad, pues, como ven, este pasaje nos muestra entonces nuestra condición humana. Y bueno, cada uno de nosotros es también como una plantica, ¿verdad? Nosotros somos como una planta que ha brotado de una semilla. Nosotros, ahora que conocemos la palabra, hoy estoy yo predicando la palabra, pero yo también broté de una semilla que fue sembrada. Un día alguien sembró la semilla del Evangelio en mi corazón, y brotó un capullito, brotó un capullo de mata en mi corazón, que es la palabra de Dios. Y esa palabra creció un día y me ha permitido también integrarme con la palabra, de alguna manera estudiar la palabra, pedirle a Dios que me revele en la palabra las cosas que Él quiera revelarme. Y como dice la Escritura también, que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Así que toda la palabra nosotros podemos estudiarla y aplicarla, y de alguna manera Dios nos lleva en la aplicación de la palabra en el sentido de lo que Él quiere hablar a nuestro corazón.
Entonces también la semilla que está en nuestro corazón, después que ha brotado, debe crecer, debe madurar, debe producir también fruto. Entonces nosotros debemos producir fruto. ¿Cuál es el fruto que debemos producir nosotros? Es sembrar el fruto que debe ser sembrado, que es la palabra de Dios, y que va a actuar también como semilla en otro corazón y va a producir más fruto. Y así se va multiplicando la simiente de Dios, que es la semilla de Dios, que es su palabra, que es Jesucristo mismo. Y esta semilla, que es el Evangelio, va pasando de persona a persona. Y así se va multiplicando el Evangelio hasta alcanzar todas las familias de la tierra. Entonces los discípulos andaban con Cristo. Ellos escuchaban las enseñanzas de Jesucristo y presenciaban sus milagros. Pero cuando Cristo fue crucificado, ellos se llenaron de miedo. Ellos dudaron y se escondieron. Eso fue lo que ocurrió. Entonces los discípulos de Jesús, los apóstoles, inicialmente no eran los hombres valientes que después pudieron enfrentarse hasta la muerte por predicar el Evangelio. Ellos inicialmente tuvieron miedo, como cualquiera de nosotros puede tener miedo. Quizás no se atreven a hablar muchas personas porque tienen miedo. Pero al tercer día de su muerte, el primer día de la semana, aparece también la tumba vacía. Y ellos pensaron que se habían robado el cuerpo de Jesús. Ellos se llenaron de dudas. Ellos no sabían qué hacer. Posteriormente Cristo se les aparece a ellos. Cristo se les aparece primero a María Magdalena, allí mismo en el huerto donde estaba el sepulcro. Pero después se les aparece directamente a ellos, allá donde ellos estaban refugiados. Jesús se presenta y se identifica y les muestra las heridas y les muestra quién es Él, para que ellos entiendan que Él ha resucitado y que era necesario que Él resucitara también al tercer día. Ellos no sabían qué hacer, se llenaron de dudas. Aún con la presencia de Cristo todavía no tenían la convicción de lo que les esperaba y lo que tenían que hacer. Ellos tenían mucho miedo. Ellos tenían la semilla porque ellos escucharon la palabra de Dios directamente de Jesús, pero la guardaban y tenían miedo. Así también en estos tiempos muchos que reciben la palabra de Dios cuando es predicada, pero también reciben la palabra y entienden la palabra, entienden lo que se les dice, pero hay muchos obstáculos en las personas cuando reciben el Evangelio. Las amistades, los que empiezan a burlarse, los que lo conocían como era antes, como era yo antes. Por ejemplo, yo antes era una persona diferente a como soy hoy. Yo era una persona que andaba en muchas mundanerías. Yo era barrandero, tomaba tragos y decía chistes groseros y hacía maldades, hacía muchas cosas. Como hace cualquiera, no era que yo era una persona mala en sí mismo, sino que hacía cosas malas. Y hacía cosas malas de acuerdo a las costumbres del mundo, vivía según las corrientes del mundo. Andaba de fiesta en fiesta, andaba de parranda en parranda. Eso fue un tiempo. Después el Señor llegó a mi vida, el Señor me habló a mi corazón, el Señor cambió mi corazón, cambió el sentido de mi vida. Hasta que me hizo crecer hasta el momento ahora en que ya yo me encuentro con una posición diferente en la cual me siento seguro de quién soy, seguro de lo que digo, seguro de lo que pienso, seguro de la presencia de Jesús en mi vida y puedo hablar de Él con libertad y puedo hablar de Él con valentía. Ya no me escondo, ya no puedo decirle a las personas que dudar de que yo sea cristiano, lo digo con la boca llena, con el corazón henchido de alegría y de gozo. Pero la mayoría de las personas al comienzo tienen miedo de identificarse como cristianos porque han recibido a Cristo, tienen miedo de hablar de Cristo, tienen miedo de las burlas y se atienen. Entonces
mantienen la semilla que ha sido sembrada en su corazón, la mantienen allí apretada, la mantienen guardada como en un cofrecito. Eso me recuerda también el pasaje de los talentos, que aquel que le repartió los talentos a los siervos, y uno dijo que le daba miedo, y lo que hizo fue que guardó la plata para que no se le perdiera. Y él le dijo que era un inútil porque se había quedado con el talento guardado y no lo había hecho producir. De manera que ese es el evangelio. El evangelio es el talento. El evangelio es la simiente de Dios, es la semilla que nosotros debemos mostrar al mundo. Algunas veces el evangelio se nos enseña de una forma equivocada. Se nos enseña a pedirle a Dios, se nos enseña a pedir. Somos unos evangélicos pedigüeños, somos unos cristianos pedigüeños. Y también se nos enseña a esperar milagros. Todo el evangelio se encierra en una enseñanza de milagros, de que tenemos que ver milagros y que tenemos que esperar milagros. Y tenemos que estar esperando siempre bendiciones. Hermanos, yo quiero decirles algo. El evangelio, hay milagros, en el evangelio hay bendiciones, en el evangelio hay momentos buenos, hay felicidad, hay alegría, hay gozo. Creo que lo único que permanece en nosotros, en realidad en todo momento, debe ser el gozo. Pero todas las demás cosas son circunstanciales. Muchas veces podemos estar en plenitud de gozo con el Señor, llenos del Espíritu Santo, pero tenemos dificultades de diferentes clases. Podemos estar enfermos, podemos estar con hambre, podemos estar de pronto solos. Entonces hay cosas que tienen que ver con la situación del mundo mismo, en la situación en donde estamos. Estamos metidos en el mundo, y en el mundo dice la palabra que tendremos aflicción, pero que tenemos que confiar porque Jesús nos dice que Él ha vencido al mundo. Y nosotros también nos dice que no somos de este mundo, así que nosotros no podemos preocuparnos por las aflicciones que tengamos en este mundo. Cuando nosotros tenemos miedo, escondemos la palabra de Dios y entonces no sembramos. Si nosotros no se nos enseña un evangelio de proliferación, o sea, el evangelio que crece y que el evangelio que brota de nuestro corazón para que otros sean también portadores de la palabra, que otros también sean portadores de la salvación eterna. Estamos para eso en este mundo, no solamente para los grandes predicadores o para los pastores. Todos tenemos la obligación de predicar el evangelio, de enseñar la palabra. Todos estamos en la obligación, una vez que entramos a la vida cristiana, estamos obligados por amor a transmitir el amor de Dios, que es el evangelio. No escondamos la palabra, sembremos la palabra. A veces nos encerramos atemorizados, como fueron los discípulos de Jesús, hasta cuando ellos tuvieron la revelación con la presencia de Jesús mismo, resucitado en persona, y se les manifestó a ellos. Pero aún así, ellos siguieron escondidos. Ellos no salieron a predicar inmediatamente. Durante su ministerio, Jesús había hecho alusión a la siembra, como dijimos antes. Había alusión a la siembra y a la cosecha. Ahora, en este momento, el Señor Jesús nos dice a nosotros, ya no con parábolas, ya no con figuras literarias, sino que lo dice de una manera directa. Y vamos a ver en Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí el Señor está haciendo la misma enseñanza de la siembra, pero lo está haciendo no como una enseñanza para que nosotros tengamos ilustración, sino que ya nos está mandando a hacerlo como personas que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y nos está mandando a que prediquemos el Evangelio donde quiera que vayamos. Él dice a todas las naciones, quiere decir a todos los corazones, todas las naciones. De pronto nosotros no vamos a ir a todas las naciones, pero sí a todas las naciones representadas en cada corazón de cada persona que Dios ponga delante de nosotros. Y que también enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado. O sea que nosotros debemos ser evangelistas y también maestros. Nosotros tenemos que enseñar la palabra. Y eso es lo que hace cumplir la expresión de la siembra y la cosecha. La siembra es la predicación del Evangelio. La cosecha es justamente el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ya uno bautiza a una persona, ha cosechado, está cosechando. Y esa cosecha ya tiene que ir a producir más semilla y tiene que ir a sembrar y a que produzca nuevo fruto. Nosotros podemos presentarle nuestro fruto al Señor. La otra persona que nació, recién nació de la semilla que nosotros sembramos, también tiene la obligación de sembrar. Y tiene que sembrar la semilla que ha sido puesta en su corazón. Esa tiene que germinar, tiene que volverse un fruto y tiene que dar más semilla para ser sembrada en otros corazones. Y así se va multiplicando la fe y se va multiplicando el Evangelio a todas las naciones. Esa es una palabra, un mandato que dejó el Señor para todos nosotros. Y lo hizo de una manera imperativa. Lo primero que dice es id, o sea, vayan, o donde vayan. Y dice, prediquen el Evangelio y bauticen. Y todo el que creyere deberá hacer lo mismo. Sembrar la semilla que es el Evangelio. Las almas que son salvos son las plantas que nacen y debemos prepararlas para que también den fruto. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta palabra? ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy enseñándoles hoy? ¿Será que el Señor, algunos tienen al Señor como siervo? Es otra inquietud que quiero dejarles en el corazón, porque muchos no predicamos la palabra, porque solamente estamos pensando en pedirle al Señor, y aún nuestras oraciones se convierten en puras peticiones. Aún todo lo que hacemos, vamos a la iglesia a pedirle al Señor con la esperanza de que el Señor nos conceda algo, que nos dé algo. Siempre estamos necesitados de algo y eso no está fuera del conocimiento de Dios. Dios sabe que estamos necesitados, Dios sabe que necesitamos, pero nuestro evangelio no puede fundamentarse simplemente en estar pidiendo a Dios por bendiciones. Dios sabe de que tenemos necesidad. Nosotros solamente debemos confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros y preocuparnos por aprender, por ilustrarnos y por enseñar también a otros. Y enseñarlos a que amen a Dios, no simplemente a ser amados. Tenemos que amar a Dios, no simplemente ser amados por Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros somos siervos de Dios. Nosotros no podemos tener a Dios como siervo para pedirle, para que nos conceda, para que nos dé, como si nosotros fuéramos los que mandamos. Nosotros somos los siervos. Él es quien tiene que pedirnos a nosotros, y no solo pedirnos, sino ordenarnos, y nosotros tenemos que cumplir con las órdenes que Él nos da. Dios nos ha garantizado la vida eterna por nuestra fe en su verdad. Él nos ha garantizado ya la vida eterna. Nosotros no podemos preocuparnos ya de la vida eterna, de si vamos a ser salvos o no. De hecho, si nosotros realmente somos salvos, debemos dar fruto visible de que somos salvos, de que hemos creído. Nosotros no podemos ser como
decimos que van a perder la salvación porque te fuiste a parrandear. Si tú te vas a parrandear es porque realmente no has entendido la palabra. Si vas a fornicar es porque no has entendido la palabra. De manera que no es que que vas a perder la salvación, es que quizás no la has entendido y quizás no la has tomado la salvación como debe ser. Cuando uno toma la salvación, toma a Jesús. Decirle al Señor, yo quiero que entres en mi corazón, es decirle a Dios que Él llene mi corazón de Él, de su verdad, de su cuerpo, de su vida, de su espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, no podemos pensar sino como Cristo. Y tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que orar para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos llene de su palabra, para que el Señor nos llene de Él, para que así, llenos de Él, no tengamos ocasión de pensar en otra cosa. Quizá hay una cosa que me ha hecho vivir algo especial en estos tiempos, y es que todo el tiempo paso pensando o preguntándole cosas a Dios. Yo paso el tiempo, la mayoría del tiempo, preguntándole a Dios, inquiriendo en las profundidades de su sabiduría. Quiero aprender cada día más, quiero aprender cada día más. Y quizá Dios no me da todo lo que yo quisiera saber, pero sí me da y me muestra cosas importantes que me hacen crecer. ¿Será que nosotros hacemos lo que Dios quiere? ¿O quizá esperamos que Él haga lo que nosotros queremos? Yo quiero que hagamos esa reflexión porque muchas veces estamos fallando en nuestra relación con Dios. A veces entendemos mal el Evangelio. A veces no maduramos, vamos a la iglesia, pero no maduramos. Estamos en contiendas, estamos en críticas, en mirar a los demás. Cada uno debe mirarse a sí mismo. No tenemos por qué estar mirando a los demás, sino simplemente para servirle. Cada uno debe servirle a su hermano como sirviéndole a Dios. Debemos mirar a las personas como si fuera Dios representado en cada persona, para servirle a Dios a través de las personas. Si nosotros tenemos esa concepción, entonces tendremos un evangelio puro, tenemos un evangelio de amor, un evangelio que prospera. Pero muchas veces criticamos a los hermanos cristianos o nos critican los de la calle. Estamos todo el mundo pendiente de lo que hacen los demás, de lo que hacen o dejan de hacer. Debemos mirar en nuestro interior. Entendamos que de nuestro interior es de donde va a salir verdaderamente la fuente de la semilla, porque en nuestro interior está en la fuente de la palabra, que es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos esa fuente en nosotros, esa fuente va a brotar, y lo que va a brotar es agua de vida. No podemos estar dejando que por nuestra boca salga aguas amargas. Tenemos que sembrar la palabra. Tenemos que sembrar la palabra y tenemos que regar la semilla. Tenemos que hacer que brote, limpiar el brote, limpiarla para que crezca la matica y esa matica vaya creciendo sana. Y esa matica un día va a dar fruto, fruto abundante también para el Señor. Es nuestra misión sembrar, cuidar la siembra y recoger la cosecha. Última pregunta, referente a esto mismo que vengo hablando, sobre el torcer el sentido del Evangelio. Como pasamos pidiéndole a Dios y no le damos nada a Dios, tenemos que reflexionar entonces, ¿quién es Dios? ¿Es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es el Señor? ¿Dios o nosotros? Porque Dios nos pide y no hacemos. Y nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros le pedimos. Reflexionemos, mirémonos. Quizás esta palabra es un poco dura, quizás un poco regañona, pero es una palabra de amor. Mi intención y la intención del Señor a través de mí es que nos amemos unos a otros y que reflejemos ese amor para que el mundo vea una iglesia unida, que el mundo quiera hacer parte de la iglesia, que nos miren no como personas amargadas, retraídas,
sino que vean en nosotros un espíritu alegre, un espíritu de paz, un espíritu de armonía, un espíritu de hermandad, de amor. Eso atrae. Y si nos preguntan por qué hacemos estas cosas, porque Cristo vive en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está llenándome ahora y me impide que yo haga cosas diferentes a las que piensa el Señor. Cada día vamos purificándonos, alcanzar la limpieza total de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma, para presentarnos al Señor limpios y puros. Finalmente, ¿cuál es la cosecha que vamos a presentarle a Dios cuando vayamos a su presencia? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, el día que yo muera, yo voy a llegar a la presencia de Dios? ¿Qué le voy a llevar de regalo? Cuando uno llega donde el rey, siempre lleva una ofrenda, siempre lleva algo, sea una cosecha, el fruto del campo, o sea minerales, oro, plata, mirra, o lleva palominos, lleva vacas, todo, cualquier ofrenda lleva uno ante el rey. Acá no vamos a hablar porque al cielo no vamos a llevar ninguno de estos elementos, pero tenemos que llevar una cosecha, algo que represente que nosotros mientras estuvimos aquí en la tierra hicimos algo para Él y que Él va a ver eso que hicimos nosotros. Ese es el fruto de nuestra obra para el Señor. ¿Estamos amando a Dios realmente? ¿O solo nos amamos a nosotros mismos? Reflexionemos sobre estas cosas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Predicamos o pedimos? Y no es que no podamos pedir, sino que sepamos pedir, pero que también sepamos predicar. Vamos a orar. Vamos a orar ahora para darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias en esta hora por esta palabra. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque a través de esta palabra, en la cual parece que nos estás regañando, parece que nos estás llamando la atención, y si es así, lo estás haciendo con mucho amor, Señor. Gracias, Dios, por el amor con que nos amas, por el amor con que nos haces mirar a ti, con el amor con que nos jalan las orejas también, como nuestros padres terrenales nos jalaron las orejas alguna vez. Lo hacían por amor, para conducirnos por el buen camino. Mal padre es aquel que no castiga a sus hijos y lo guía por el camino del bien. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos, a ser buenos padres. Ayúdanos a ser buenos esposos. Ayúdanos a ser buenos hermanos en la iglesia. Ayúdanos a ser buenos cristianos, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y gracias por esta palabra, Señor, que ha tocado mi corazón primero y que espero que también haya tocado el corazón de cada uno de ustedes. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.